Pues vamos a retomar la, la nueva unidad. En este caso vamos a hablar sobre la clase Eustéstoda. ¿Sí? De manera que aquí recordemos, estos organismos están conectados con los platelmintos a nivel general. Ya revisamos la parte correspondiente a la clase Tremátoda. De manera que vamos a complementar la información hablando de la clase Eustéstoda con el concepto de que este tipo de organismos presentan el cuerpo aplanado. Este aplanamiento va en sentido dorsoventral, pero la característica en este caso de organismos es la presencia de un cuerpo totalmente segmentado. ¿Sí? De modo que estos organismos presentan tamaño súper variable. Más adelante vamos a referirnos a estos aspectos. Tiene un sistema tegumentario también singular. Hay que considerar este tipo de organismos pueden absorber los nutrientes básicamente a través de la piel. Tienen un sistema locomotor primitivo, pero de utilidad de acuerdo a sus necesidades. Un aparato reproductor sumamente eficiente, más adelante vamos a revisar. También cuentan con un sistema de osmorregulación, en este caso algo que permite mantener el balance de líquidos en el cuerpo de los gusanos y eliminar también los productos de desecho. Y finalmente tiene un sistema nervioso bastante especial porque tiene la capacidad para la regeneración, de modo que vamos a explicar genéricamente a qué me estoy refiriendo. Y en esta diapositiva vemos cómo es la estructura genérica del cuerpo de un céstodo, el cual está integrado por tres porciones básicas. La primera, que en este esquema lo vemos de una dimensión bastante reducida, corresponde con el escólex. El escólex es una estructura que le permite a este tipo de parásitos adherirse a la mucosa del intestino para mantenerse permanentemente en esta zona del cuerpo. Hay que recordar, la mayoría de los céstodos viven en el intestino delgado, con unas pocas excepciones. La segunda parte del cuerpo se denomina cuello. Es la zona que se encuentra exactamente por detrás del escólex. Es la única zona del cuerpo que presenta que carece de esas segmentaciones y puede presentar diferencias a las que más adelante nos vamos a referir. Finalmente, la tercera porción del organismo corresponde a la zona segmentada. A estos segmentos se les da la denominación de proglótidos. Sí, y estos proglótidos se dividen en tres porciones básicas en todo el cuerpo de los gusanos. Los primeros, que ocupan el primer tercio de la longitud del cuerpo, se llaman proglótidos inmaduros, ¿sí? Como el nombre lo dice. En ellos hay una ausencia total de maduración de órganos reproductores. En la parte media vamos a encontrar los proglótidos maduros, que ya tienen perfectamente desarrollados los órganos genitales, y en la parte final están los proglótidos grávidos. Normalmente ellos contienen grandes cantidades de huevos, y estos normalmente tienden a estarse desprendiendo, de manera que el cuerpo de estos gusanos crece permanentemente. El cuello se encarga de estar generando continuamente nuevos proglótidos. Estos en principio son proglótidos inmaduros, pero en la medida que van avanzando en el estróbilo van formándose proglótidos maduros, y en la medida que los proglótidos maduros desarrollan la reproducción, ellos van saturando el interior del segmento con los huevos, de modo que al final el proglótido está totalmente lleno de huevos, y en esta fase, en la parte final del estróbilo, vamos a encontrar que se debilita la unión interproglotida, y esto hace que se desprendan estos segmentos y salgan con la materia fecal. Así que si nos vamos a situaciones genéricas, pues en esta diapositiva tenemos un ejemplar del cesto de Echinococcus granulosus. Este es un cesto que se presenta en los perros, pero es un ejemplo muy característico de esta cuestión. En esta zona está el escólex. En este caso se trata de un escólex que además presenta el rostelo armado con dos anillos de ganchos. Inmediatamente después del escólex está esta estructura que corresponde con el cuello, y de inmediato se forma un proglótido inmaduro, un proglótido maduro y un proglótido grávido. De modo que el estróbilo completo de este gusano consta de tres segmentos, a veces de cuatro, pero cada uno de ellos corresponde a cada uno de los tipos que hemos estado señalando. En esta diapositiva podemos observar tres tipos de escólex. ¿Sí? El que se encuentra aquí en la zona izquierda corresponde a un escólex de Taenia,
Sí, este Scolex se caracteriza por presentar este doble anillo de ganchos. Cuando se presenta este tipo de estructura se dice que el Scolex es un Scolex armado. ¿Sí? Podemos encontrar la existencia de estas cuatro ventosas que pueden presentar diferencias importantes entre ellas. Y esto, como lo señalé, corresponde con un Scolex de tenia. En la fotografía que está en la parte intermedia tenemos un Scolex que carece de esta estructura, de manera que esto es un Scolex desarmado. Este podría corresponder, por ejemplo, con el Scolex de una tenia saginata. Están presentes las ventosas, si se fijan en este caso, estas ventosas tienen una dimensión mayor, pero carecen de este tipo de ganchos. Y a la derecha podemos observar el Scolex de un Dipylidium caninum. Es un cestodo de perro regularmente, pero tiene potencial zoonótico. Y este es muy interesante porque el rostelo puede presentar hasta 6 anillos de ganchos. Es un rostelo bastante activo. También, si se fijan, las ventosas más bien presentan una forma ovalada, aunque si hacemos una proporción entre este Scolex y los otros dos, este normalmente es muy pequeño. ¿Sí? Entonces la porción que sigue de todo esto corresponde con el cuello. Es la zona en la que se forman los proglótidos, los cuales se van diferenciando gradualmente, como se puede ver en esta fotografía. ¿Sí? Los proglótidos, comentaba, pueden presentar diferentes aspectos. Pueden presentar algunos este aspecto que se compara con la forma de una semilla de melón, pero algunos pueden presentar formas rectangulares y estos rectángulos pueden ser más largos que anchos o pueden ser más anchos que largos, como ocurre por ejemplo con Hymenopletis. ¿Sí? Entonces, este es el diseño. El tamaño de estos organismos puede variar notablemente, de modo que este que ya lo habíamos citado, Echinococcus granulosus, puede medir tan solo 2 o 3 milímetros, mientras que en el caso de la tenia o de las tenias, podemos hablar de organismos que miden varios metros de dimensión. ¿Sí? Así que hay una situación bien variable. Bueno, aquí vemos en la superficie estas estructuras en forma de protuberancias. En realidad la superficie de los gusanos está cubierto de microvellosidades. Aquí vemos esquemáticamente esta cuestión. Estas vellosidades se denominan microtricas y son las estructuras a través de las cuales ocurre la absorción de todos los tipos de nutrientes. De hecho, tienen la capacidad para absorber todos los tipos de nutrientes y estas microvellosidades están conectadas con una serie de componentes del cuerpo. Aquí hay que recordar, este tipo de organismos presentan un cuerpo sólido, carece de cavidades corporales y en estos componentes tenemos una gran cantidad de células que se encargan de capturar los nutrientes y llevar a cabo los procesos metabólicos de síntesis o de degradación para que ocurra todo el metabolismo de los organismos. Aquí vemos una fotografía muy interesante en la que se observan intactos todas estas estructuras a las que me he estado refiriendo, a través de las cuales ocurre el proceso de absorción. Así que si analizamos aquí cuánta superficie ofrece de absorción cada una de estas vellosidades, esto realmente podríamos hablar de una superficie de varios metros de, de, de exposición, lo cual permite que estos organismos sean muy exitosos en su metabolismo. En el caso del sistema de locomoción, pues de hecho aquí había parte de estos componentes. Hablamos de la existencia de varios grupos de músculos. Tenemos músculos que van dispuestos longitudinalmente, músculos que se disponen transversalmente y músculos que abrazan o que forman una estructura circular alrededor del espacio interno de los proglótidos, de manera que esta situación le permite a estos organismos contraerse o relajarse y adoptar toda clase de formas para adaptarse a la estructura del tubo digestivo del hospedero en el que se lleguen a encontrar. Con referencia al aparato genital de los cestos, hay que recordar, cada unidad del cuerpo, cada proglótido, podría ser considerada como un organismo independiente porque cada una de ellas va a presentar un juego al menos de órganos genitales femeninos y al menos un juego de órganos genitales masculinos. De modo que en el caso de los órganos genitales masculinos, ellos tienen como unidad a los folículos testiculares.
¿Sí? En este caso, para las tenias, por ejemplo, se ha determinado que puede llegar a haber hasta 400 folículos testiculares. Entonces, cada uno de ellos funciona como un testículo, cada folículo tiene un ducto, ese ducto se anastomosa y forma un conducto deferente, y este conducto deferente se desplaza hacia una estructura muy importante que es el poro genital común, que es la zona en donde desemboca el órgano genital de cópula, el cirro. ¿Sí? Ese cirro es un órgano retráctil, está en un saco que funciona como un prepucio y normalmente se vierte para llevar a cabo la fecundación y depositar los espermatozoides en el receptáculo seminal. Así que podemos encontrar desde cestos que tienen 3 folículos testiculares hasta cestos homolastenias que tienen cientos de ellos. Por el lado de los genitales femeninos, básicamente podemos encontrar la existencia de un ovario, ¿sí? En este caso es un ovario bilobulado, pero eventualmente vamos a ver, existen algunos céstodos que tienen doble juego de órganos genitales femeninos, así que puede haber 2 ovarios al menos. Estos ovarios son las estructuras que producen los óvulos. En la porción central de estas lobulaciones está presente una estructura llamada otipo. El otipo es la zona donde ocurre la fecundación de los óvulos. Aquí en la parte baja podemos encontrar esta estructura un tanto ramificada que se llama vitelaria. Esta glándula produce vitelo. Este vitelo es vertido a través del otipo en los huevos. Y alrededor del otipo hay glándulas microscópicas llamadas glándulas de Melis, que son las responsables de producir los cascarones, de tal manera que aquí ocurre el ensamblaje del huevo y este huevo es desplazado hacia el útero. En este caso, este es un útero que ya está en proceso de ramificación, normalmente tiene una forma alargada. ¿Sí? Este útero se va llenando de huevos y en la medida, bueno, de acuerdo con cada uno de los tipos de céstodos, va a ser la forma que adopte el útero. ¿Sí? Así que este útero en un proglótido maduro tendría una forma alargada. ¿Sí? Este útero normalmente se abre hacia el poro genital a través del receptáculo seminal, de manera que en esta zona confluyen los dos aparatos genitales del organismo. ¿Sí? Así que más adelante vamos a hablar qué es lo que ocurre con los proglótidos grávidos. Y aquí tenemos el ejemplo de un proglótido en el que cada uno de ellos tiene los dos juegos de órganos genitales femeninos. Así que por el lado de los genitales masculinos, estos son los folículos testiculares y en esta zona podemos observar la estructura de los genitales femeninos con la vitelaria, el ovario, ¿sí? Y las estructuras que confluyen con, en este caso, 2 poros genitales comunes. ¿Sí? Así que aquí la diferencia es que va a haber una simetría. De cada lado vamos a encontrar poros genitales y de cada lado también vamos a encontrar las estructuras que corresponden a los genitales femeninos. En este caso vemos esto es un cesto de los rumiantes. Aquí se puede observar la presencia de los ovarios y los componentes que se integran al poro genital común de los dos lados de cada uno de los proglótidos. Lo que vemos aquí como estructuras granulares corresponden con los folículos testiculares. ¿Sí? En el caso de los proglótidos grávidos, aquí vemos ya la secuela. ¿Sí? En las céneas, por ejemplo, esto es el útero o el cuerpo del útero, pero en la medida que se van depositando los huevos en el útero se satura y se van formando ramificaciones. Estas ramificaciones van extendiendo de tal manera que gradualmente se va llenando por completo el proglótido, incluso tiende a crecer, tiende a hacerse más largo y esto comprime todas las estructuras que existen regularmente dentro del proglótido. Esto puede ser interesante porque eventualmente los gusanos pueden seguir un patrón en cuanto al número de ramificaciones que puede haber en el cuerpo uterino y esto puede resultar de utilidad para diferenciar especies de tenia. De modo que en esta foto de la parte intermedia están proglótidos grávidos de Taenia solium, en los que se ha determinado que el número de ramificaciones puede fluctuar entre 7 y 15, mientras que en el caso de Saginata, que corresponde con esta fotografía de la parte izquierda, el número de ramificaciones puede ser de 15 a 30. Así que esto puede ser interesante si los proglótidos que expulsa un individuo son sometidos a un aclaramiento. Esto permite diferenciar las especies.
¿sí? En este vemos una condición de excepción. Esto corresponde con el proglótido de un cesto que vive en los conductos biliares, que curiosamente no forma proglótidos grávidos porque es capaz de liberar los huevos inmediatamente que ocurre la fecundación, de modo que nunca se llegan a formar proglótidos grávidos, y esto es una característica. En la foto inferior izquierda vemos un proglótido grávido o dos proglótidos grávidos de Hymenolépis, en los que el depósito de estos en el útero lo va llenando por completo, hace que desaparezcan todas las estructuras, aquí se ven en oscuro, y todo esto corresponde al interior del proglótido, del cual desaparecen todas las estructuras, y finalmente van a separarse estos proglótidos. Esta es una foto errónea, este es un proglótido de un cestodo de perro que ocasionalmente infecta a los humanos. En el caso de este céstodo, normalmente los huevos forman agrupaciones, a estas agrupaciones se les llama cápsulas ovígeras, y las cápsulas ovígeras saturan por completo el interior de estos proglótidos. Sí, en el caso del sistema de osmorregulación, pues ya vimos el ejemplo de los tremátodos. En el caso de los tremátodos, el cuerpo es de una sola pieza. En el caso de los Eustéstoda, el cuerpo forma segmentos y las células flama son la unidad básica. ¿Qué dijimos que pasaba con las células flama? Son células que tienen cilios y estos cilios bombean materiales residuales a través de ductos transversales, y estos ductos transversales desembocan en conductos longitudinales. Así que si esto es el proglótido, estos ductos recorren la totalidad del cuerpo del parásito y van recolectando a través de los conductos transversales el agua y los productos de desecho, de manera que los ductos que se abren en los últimos proglótidos son los que expulsan los productos de desecho, y esto permite que el organismo capture agua del entorno, la introduzca con todos los nutrientes y a través de estos ductos elimine los desechos y también sea en un vehículo líquido. En el caso del sistema nervioso, el sistema nervioso tiene algo que podría ser un sistema, el equivalente al cerebro en forma primitiva. Esta estructura está formada por un anillo de ganglios. Aquí aparece esquematizado con 4 ganglios que se encuentran inmediatamente por detrás del escólex. Este sistema nervioso cuenta con una serie de receptores que se abren de troncos nerviosos hacia la superficie del gusano, y es muy interesante porque estos le dan al gusano la posibilidad de tener una capacidad para autopercibirse o percibir estímulos del exterior en todo el cuerpo y reaccionar integralmente. De modo que estos ganglios nerviosos forman ramificaciones que recorren la totalidad del cuerpo a nivel longitudinal y forman ramas transversales que se encargan de inervar cada uno de los proglótidos del gusano. Una ventaja que hay con los céstodos, que es una situación súper especial, es el hecho de que si por alguna razón se daña el cuerpo y se elimina esa porción del cuerpo, el organismo tiene la capacidad para formar nuevos proglótidos con los mismos componentes que originalmente presentaban. Creo que eso es una verdadera maravilla. Así que hay que recordar, el cuerpo de los céstodos es un cuerpo sólido, y lo que vamos aquí a encontrar es que todo lo que describí hace un momento está atrapado en tejido parenquimatoso, que le brinda una gran protección a este tipo de componentes. De tal manera que aquí hay que considerar aquí el ciclo de vida para cerrar esta información. Regularmente es un ciclo de tipo indirecto en el que todos los gusanos van a estar, las formas adultas, en los hospederos definitivos, no importa de qué hospedero. Estos parásitos van a estar produciendo proglótidos grávidos después de estarse reproduciendo, y los proglótidos se separan del estróbilo, van a ser expulsados con la materia fecal, van a estar repletos de huevos, y estos van a desintegrarse en el exterior, y los huevos que han sido liberados van a infectar a los hospederos intermediarios. Aquí, así que tenemos que considerar cada huevo de céstodo contiene un embrión perfectamente formado, y este embrión, una vez que es ingerido por el hospedero intermediario, se libera. Es el embrión hexacanto, es un embrión que tiene 6 ganchos, y esta fase que se libera se le da la denominación de oncosfera. Esta oncosfera va a migrar dentro del cuerpo del hospedero intermediario.
De modo que en los céstodos podemos encontrar desde invertebrados funcionando como hospederos intermediarios hasta prácticamente todos los animales. Así que esto tiene que ver con los animales domésticos, tiene que ver también con el humano. El humano puede funcionar como un hospedero intermediario y para que se cierre el ciclo de vida, habrá que considerar que el hospedero definitivo tiene que consumir eh, el cuerpo completo o porciones del cuerpo del hospedero intermediario conteniendo fases larvarias. Las oncosferas dan origen a formas larvarias. Esas formas larvarias presentan diferentes grados de evolución, encontrándose, por ejemplo, los cisticercoides en organismos invertebrados y también vamos a encontrar ya en organismos mayores la fase de cisticerco, la fase de cenuro o la fase de quiste hidatídico. Los cisticercos, cenuros o quistes hidatíricos ya son macroscópicos. Los cisticercos pueden medir hasta 1 centímetro o más. ¿Sí? Normalmente son vesículas y esas vesículas contienen escólex invaginados. ¿Sí? Este escólex está en reposo. ¿Sí? Y esto sería lo que debe de consumir el hospedero definitivo. En el caso de los cenuros, también son vesículas. Estas vesículas miden varios centímetros y se caracterizan por presentar escólex invaginados en cantidades de cientos. Y finalmente tenemos la forma más evolucionada que se conoce como quiste hidatídico. Este quiste hidatídico es una vesícula también y la característica de esta vesícula es que tiene hasta miles de escólex invaginados. De modo que esto sería lo que debe de ingerir el hospedero definitivo y en el interior de su intestino y bajo el estímulo de una serie de productos químicos que más adelante vamos a platicar de ellos, se produce inicialmente la evaginación de los escólex. ¿Sí? ¿Qué implica la evaginación de los escólex? Esto capacita al organismo para poderse fijar en la mucosa y no ser expulsado. Y el siguiente fenómeno es la estrobilación. ¿Qué es la estrobilación? Es la acción de hacer crecer el organismo para dar origen perfectamente a los gusanos adultos. Así que esto puede llevarse semanas o meses en lograrse y de esta manera se cierra el ciclo de vida. Así que en la perspectiva de la parasitología humana, el humano puede funcionar como hospedero definitivo, pero también en algunos momentos, y ya lo revisaremos más adelante, puede funcionar perfectamente como un hospedero intermediario, desarrollando algunas de esas fases larvarias que también se conocen como metacéstodos. ¿Sí? Así que aquí vemos ejemplos de estas estructuras. Regularmente los cisticercoides son microscópicos y ya los cisticercos, los cenuros y los quistes hidatídicos son de gran dimensión y pueden provocar alteraciones. Así que debemos de considerar aquí dos términos importantes. Uno, el de cestodosis, que es la afección causada por la presencia de los organismos adultos, y el segundo aspecto, la metacestodosis, que son las enfermedades que se relacionan con el asentamiento de formas larvarias de los céstodos. ¿Sí? Ya para concluir, vamos a considerar aquí cuál es la clasificación de los céstodos que nos interesan a nosotros. Y pues tenemos nuevamente que considerar el grupo genérico son los platelmitos. De este grupo genérico se deriva la clase Eucéstoda, ¿sí? Que son los gusanos planos segmentados. Y dentro de esta clase Eucéstoda está el orden Hymenolipidea. ¿Sí? ¿Qué pasa con los Hymenolipidea? Regularmente son céstodos pequeños. Sí pueden presentar una gran cantidad de proglótidos. Regularmente tienen pocos órganos reproductivos masculinos y solamente un juego de órganos genitales femeninos. Dentro de este grupo está la familia de los Hymenolipidae, ¿sí? Y dentro de esta familia, básicamente es el género Hymenolipis, que es uno de los céstodos más comunes del humano, que no el más importante. El segundo grupo es el orden Dilepidea. Este grupo de Dilepidea son céstodos medianos, ¿sí? o grandes según la perspectiva, miden hasta 80 centímetros, tienen muchos proglótidos en su integración, tienen escólex armado y la característica con los Dilepidea es que sus proglótidos maduros constan o presentan dos juegos de órganos genitales femeninos, lo cual los hace característicos. Y finalmente tenemos el orden Tenidea, son céstodos o muy pequeños o muy grandes,
que normalmente se caracterizan por presentar Escolex armado con algunas excepciones y por presentar solo un juego de órganos genitales femeninos. Así que dentro del orden Tenidae, básicamente está familia Tenidae, y dentro de esta familia Tenidae están dos géneros específicos, uno el muy grande, que es el género Tenia, y otro el muy pequeño, que es el género Echinococcus. De manera que estas son las características más importantes que se requieren para poder entender los siguientes temas asociados con el parásito por platelmintos. ¿Sí? Así que con esto terminamos el tema.